No eres bueno. Eres inofensivo. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La persona buena elige no hacer daño aunque podría. La inofensiva no hace daño porque no tiene fuerza suficiente para hacerlo. Y llevas años confundiendo las dos. Nietzsche lo vio con una claridad que molesta. Que la mayoría de lo que llamamos virtud no es fuerza controlada. Es debilidad disfrazada. Hoy vamos a ver cuál de las dos eres realmente. ¿Y qué hacer con eso? Nietzsche llamaba esto la moral del esclavo. No como insulto, como descripción de un mecanismo. El que no puede actuar desde la fuerza, aprende a glorificar la debilidad. Convierte su incapacidad en virtud, su miedo en humildad, su pasividad en bondad. Y lo cree. No como mentira consciente, como mecanismo de supervivencia psicológica. Pero hay una diferencia entre quien cede porque elige ceder y quien cede porque no sabe hacer otra cosa. La primera es fortaleza. La segunda es miedo con otro nombre. ¿Cuántas veces has cedido no porque quisieras, sino porque tenías miedo del conflicto? ¿Cuántas veces has callado no por prudencia, sino porque no tenías fuerza para hablar? ¿Cuántas veces has perdonado no porque lo sintieras, sino porque enfrentar la situación te daba más miedo que aguantarla? Eso no es bondad. Es miedo con buena reputación. Escribe en los comentarios una sola palabra: fuerza. No como lo que tienes, como lo que estás eligiendo desarrollar. Ahora continuemos. Nietzsche también hablaba de la voluntad de poder, no el deseo de dominar a otros. Algo más preciso, la capacidad de actuar desde lo que realmente eres, sin pedir permiso, sin disculparte por existir. Y decía que la mayoría de las personas nunca activa esa voluntad, porque activarla implica responsabilidad, implica que no puedes culpar a las circunstancias, implica que lo que eres y lo que haces es tuyo, completamente tuyo. Y esa responsabilidad asusta más que cualquier conflicto externo. Por eso es más cómodo seguir siendo inofensivo, seguir cediendo, seguir llamándolo bondad, que enfrentar la pregunta real: ¿qué haría si no tuviera miedo? La humildad real no se parece a lo que te enseñaron. No es minimizarte. No es esconder lo que sabes. No es fingir que eres menos de lo que eres. Es tener claridad sobre lo que eres y no necesitar demostrarlo constantemente. El que se humilla constantemente no es humilde. Está gestionando su miedo a ser juzgado. El que se minimiza ante los demás no es modesto. Está protegiéndose de la exposición. Y mientras te proteges de la exposición, nunca descubres de qué eres capaz realmente. Nietzsche también hablaba del resentimiento como señal de fuerza mal gestionada. Cuando alguien que ha reprimido su fuerza durante mucho tiempo empieza a resentir a quien no lo hace, al que habla claro, al que no se disculpa, al que ocupa espacio sin vergüenza. Ese resentimiento no es sobre el otro, es sobre la parte de ti que querías ser y no te permitiste. Y mientras resentimiento existe, hay fuerza reprimida buscando salida. La pregunta es si vas a darle una salida consciente o si va a salir sola cuando menos lo esperes. Hay algo que Nietzsche observó sobre las personas que sí actúan desde la fuerza, que generan incomodidad en los que no lo hacen. No porque sean agresivos, porque con su presencia recuerdan lo que los demás evitan ver, que la pasividad tiene un coste, que el miedo disfrazado de virtud sigue siendo miedo y que en algún momento hay que elegir entre ser inofensivo y ser realmente bueno, entre ceder por miedo y elegir desde la fuerza, entre vivir para no molestar y vivir desde lo que realmente eres. No eres bueno, eres inofensivo.
Y eso tiene una solución que no pasa por volverse agresivo. Pasa por desarrollar la fuerza suficiente para elegir cuándo ceder y cuándo no. Para hablar cuando antes callabas. Para ocupar el espacio que llevas años evitando ocupar. Para dejar de llamar humildad a lo que es miedo y dejar de llamar bondad a lo que es pasividad. Nietzsche no te pide que domines a nadie. Te pide que te conozcas lo suficiente para actuar desde ti. Nietzsche también hablaba del arte como la expresión más alta de la voluntad de poder. No crear para ser reconocido. Crear porque tienes algo que expresar que no puede quedarse dentro. Y que la persona que reprime esa necesidad de expresión acaba resentida, apagada, inofensiva. No por elección, por agotamiento de aguantar lo que no se expresa. La fuerza que no se usa no desaparece. Se convierte en rigidez, en cinismo, en resentimiento. Y ese resentimiento, tarde o temprano sale, aunque no sea como quieres. Nietzsche también hablaba del eterno retorno como herramienta para tomar decisiones. Si tuvieras que vivir exactamente esta vida una y otra vez hasta el infinito, ¿la elegirías? No como pregunta filosófica, como calibrador de si estás viviendo lo que realmente quieres vivir. Si la respuesta genera terror, algo en la dirección necesita cambiar. Si genera aceptación, estás más cerca de lo que quieres ser de lo que crees. Hay algo que Nietzsche observó sobre los que sí actúan desde la fuerza, que no necesitan la aprobación de los demás para saber que están en el camino correcto, que tienen un criterio interno que no depende del juicio externo, y que ese criterio interno es exactamente lo que más asusta desarrollar, porque significa que ya no puedes culpar a nadie más de lo que eres. No eres bueno, eres inofensivo, pero puedes elegir cambiar eso, no volviéndote agresivo, desarrollando la fuerza suficiente para elegir, para actuar desde ti, para dejar de ceder por miedo y empezar a ceder por elección. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia todo desde dentro. Antes de terminar, hay algo que vale la pena nombrar. Que todo lo que acabas de escuchar no tiene valor si se queda en información. El valor está en lo que haces con ello, en las preguntas que te haces esta noche, en la conversación que tienes contigo mismo cuando el ruido para, en la pequeña elección diferente que tomas mañana en un momento que antes habrías repetido en automático. Esas elecciones se acumulan y con el tiempo ya no reconoces al que antes reaccionaba desde el miedo, porque dejó de ser tú, porque tú ya eres alguien que elige. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia absolutamente todo desde dentro. Hay algo que los grandes pensadores de la historia tienen en común, que sus ideas más importantes no llegaron de la comodidad, llegaron del sufrimiento, de haber vivido exactamente lo que estudiaban, de haber fallado, de haber perdido. Y esa experiencia personal es lo que hace que sus ideas sigan siendo verdaderas siglos después. No son teorías abstraídas de la realidad, son observaciones destiladas de ella. Lo que tú estás viviendo ahora mismo ya fue vivido por alguien antes, y documentado, y comprendido, para que cuando lo vivas, no estés solo en ello. Esa es la función real de la filosofía. No darte respuestas, acompañarte en las preguntas. Hay un momento específico en el proceso de cambio que casi nadie describe con precisión. El momento en que la comprensión intelectual y la comprensión emocional se sincronizan. Puedes entender algo con la cabeza durante años y seguir repitiendo el mismo patrón, porque la comprensión intelectual sola no transforma, solo informa. La transformación ocurre cuando lo que entiendes con la cabeza también lo sientes en el cuerpo. Cuando notas el patrón en el momento en que ocurre, no después.
tienes ese segundo de pausa donde puedes elegir diferente. Ese segundo no llega de golpe, se construye. Con cada vez que te observas sin juzgarte, con cada vez que nombras lo que está pasando en vez de solo vivirlo, con cada vez que eliges la incomodidad de ver sobre la comodidad de no ver. Tarda más de lo que quisieras, menos de lo que temes, y no es lineal. Hay días en que todo parece claro, y días en que el patrón vuelve con toda su fuerza. Y eso no es fracaso, es el proceso. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Nietzsche también hablaba del amor propio de una forma que contradice lo que la cultura moderna enseña. Decía que el amor propio real no es autoindulgencia, es exigencia. Que quien realmente se quiere a sí mismo se exige más, no menos, porque se respeta lo suficiente para no conformarse con la versión menor de lo que podría ser. El amor propio que baja el listón y se excusa constantemente no es amor propio, es compasión mal entendida. El amor propio real dice, puedo más, y lo exige, sin castigo, sin drama, con claridad. No eres bueno, eres inofensivo, pero la bondad real está disponible para ti, no como carácter heredado, como elección desarrollada, la elección de actuar desde la fuerza, de ceder cuando quieres ceder, de callarte cuando eliges callarte. No porque no puedas hablar. Esa diferencia, aunque invisible desde fuera, es toda la diferencia que existe. Hay algo que vale la pena decir sobre el proceso de cambio que casi nadie menciona, que no ocurre de forma lineal, que hay retrocesos, que hay días en que todo lo aprendido parece haberse ido, y que esos días no son señal de fracaso, son parte del proceso. El árbol no crece en línea recta, crece hacia donde hay luz, aunque eso implique torcer el tronco, y la persona que crece de verdad tampoco lo hace en línea recta, crece hacia donde hay verdad, aunque eso implique rodeos, retrocesos, momentos de confusión total. Lo que importa no es la velocidad, es que la dirección general sea la correcta. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Hay personas que leen o escuchan esto y sienten alivio. Por fin tiene sentido. Por fin hay una explicación para algo que no podían entender. Hay otras que sienten resistencia, que no quieren que sea así, que quieren que la realidad sea más simple, más justa. Las dos reacciones son válidas, y las dos dicen algo sobre dónde estás en este proceso. El alivio dice que ya estabas listo para ver. La resistencia dice que todavía hay algo que proteger. Y los dos puntos de partida tienen su camino hacia el mismo lugar. El lugar donde ya no te sorprende lo que ves en ti mismo. El lugar donde puedes mirarte con honestidad sin que eso te destruya. El lugar donde actúas desde quien eres, en vez de desde quien crees que debes parecer. Ese lugar existe. No es teoría. No es promesa vacía. Es el resultado de hacer exactamente lo que los grandes pensadores describieron. Mirar hacia adentro, con honestidad, con paciencia, sin prisa, hasta que lo que buscabas afuera empiece a estar disponible adentro. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No de golpe, pero de forma que ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti quiere algo diferente, que lo de antes ya no es suficiente, que hay algo más esperando ser vivido. Y esa sensación, aunque todavía no tenga forma clara, ya es la señal más importante que existe.
la señal de que estás despierto, de que estás viendo. Y quien ve ya no puede seguir como si no viera. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga, porque ver implica responsabilidad. Implica que ya no puedes ignorar lo que sabes. Implica que las decisiones que tomes a partir de ahora son más tuyas que nunca. Y esa responsabilidad, aunque asuste, es exactamente lo que necesitas. No para ser perfecto, para ser real. No para no cometer errores, para cometerlos desde ti, desde quien realmente eres, no desde quien crees que debes parecer. Esa es la única versión de ti que puede crecer de verdad, la que no es condenada, la que no gestiona la imagen, la que actúa desde lo que realmente cree. Y esa versión, cuando aparece, es irreconocible para quien llevas años siendo. No porque sea mejor en el sentido convencional, sino porque por primera vez es completamente tuya. Nietzsche también hablaba del superhombre no como un ser superior, sino como una dirección. La dirección de alguien que se supera constantemente, que no se instala en lo conseguido, que cada día pregunta qué viene después, aunque lo anterior haya funcionado, y que esa pregunta, mantenida con honestidad, es lo que separa al que crece del que se estanca. El que se estanca protege, conserva, defiende lo que tiene aunque ya no le sirva. El que crece destruye lo necesario para construir algo mejor, sin nostalgia, sin apego. No porque sea frío, porque entiende que aferrarse a lo viejo es lo que impide que llegue lo nuevo. Nietzsche también observó algo sobre la creatividad que conecta directamente con la fuerza. Que crear requiere fuerza, no habilidad técnica, fuerza de carácter. La disposición de poner algo tuyo en el mundo aunque sea imperfecto, aunque no esté validado, aunque genere rechazo, aunque no sea lo que esperaban. El inofensivo no crea, copia, repite, sigue lo que ya fue aprobado, porque crear implica exposición, y la exposición implica riesgo de rechazo. Y el inofensivo prefiere no arriesgarse antes que enfrentar ese rechazo. No eres bueno, eres inofensivo. Pero la bondad real y la fuerza real no son incompatibles. Son la misma cosa vista desde ángulos diferentes. El que tiene fuerza y elige no usarla para dañar, eso es bondad real. El que no usa su fuerza porque no la tiene, eso es solo ausencia de capacidad. Y confundir las dos te mantiene pequeño indefinidamente. No desde el miedo, no desde la expectativa ajena, desde ti.